Sé que suena muy reiterado, pero la curva de Evangelion está cada vez más baja. Las tragedias de todos los personajes salen a la luz sin importar su condición o relevancia en la serie. Personajes como Shinji o Asuka ya tuvieron un competente tiempo para plasmarlo, pues ya venía siendo momento de dejarlos a un lado para concentrarse en los dilemas del erizo de los demás. Para empezar, vemos que Misato está pasando por un duelo a partir del asesinato de Kaji, y cuyo cuadro depresivo intenta extrapolarlo acabando la investigación del mismo acerca de lo que guarda NERV. Aunque esto implique descuidar a sus dos compañeros de departamento, quienes a la menor oportunidad deciden huir de casa y quedarse con alguien más. Bueno, queda claro que Shinji no, pero más adelante lo hará. Mientras tanto, otro personaje como Ritsuko sufre la muerte de su gato. Puede parecer incluso un problema menor si es comparado con cualquier otro personaje de la misma serie. Pero no olvidemos que lo poco que hemos visto de la mujer es una soledad tremenda. Sé que omití aquel episodio donde salía su madre, pero quizás pueda rescatar que en el mismo se nota, al igual que otros personajes, un problema que gira en torno a la madre. En este caso, Ritsuko busca distanciarse de la misma, a tal grado de incluso teñirse el cabello de rubio. El simple hecho de que le comuniquen que su gato, uno que por cierto lleva mucho tiempo descuidado por lo que nos hacen saber, acaba de morirse, habla mucho de los lazos emocionales que posee. Su relación con Gendo también deja ver mucho la dependencia que tiene a otras personas, aunque eso signifique ser percibidas únicamente como satisfacción sexual, como más adelante seguimos averiguando con eso de que se acostaba con el comandante Ikari, y que por cierto su madre también lo hacía antes de morirse. La dignidad de Ritsuko no puede escalar a más cuando se da cuenta que es una muñeca más de Gendo, como nos suele mostrar en esa escena de ella desnuda en presencia de todo Seal, una manera de mostrarse quizás a manera de humillación o simbólica para demostrar que no tiene nada que ocultar. Es así como descubrimos que la mujer tiene una especial aversión a Rei, porque sabe lo que es, no es humana, y ella sabe la verdad, y esa verdad la tiene asqueada. Es curioso cómo en la versión impresa nos deja ver de manera explícita el odio que le tiene a Rei, en ese par de viñetas donde intenta ahorcarla, algo que sí logró su madre con la primera Rei años atrás. Sin embargo, creo yo que la persona a la cual está dedicado este episodio es Rei, y de esta manera acabar por fin con esta trilogía de exposiciones sobre los dilemas de los protagonistas, y la manera en la que se puede ver es con el contacto directo de la chica pelo azul con un nuevo ángel, que les recuerdo ya tuvo Shinji, ya tuvo Asuka, y falta ver algo que hay al respecto con Rei. Pues el penúltimo ángel de la serie ha salido, una especie de aureola brillante que al igual que en el caso de Arael, cada vez tienen imágenes más celestiales. Incluso por alguna razón que no logro comprender, el ataque del mismo tiene fuertes referencias al ámbito sexual, tornándose en un falo que penetra desde el vientre y el cual por lo visto ruboriza a Rei. Lo que sí puedo definir es la manera de representar la psique de la chica una vez el ángel ha podido entrar. Para empezar, a comparación de sus otros compañeros, el ángel no ha podido materializarse en una versión más infantil del piloto, así como tampoco mostrar un espacio definido como un vagón de tren en el caso de Shinji, o un parque de juegos con Asuka, sino un enorme mar de LCL. No olvidemos que el dilema de Rei tiene que ver con su condición no humana. Como veremos al final de este episodio, se nos revela que ella no es un humano, solo un recipiente de almas, un clon de la madre de Shinji, Yui. Y el hecho de no tener una conexión que le permita ser humana, es decir, sentimientos más definidos, es lo que le ha impedido forjar lazos con sus compañeros, como pasó con el ejemplo de Asuka en aquella escena del elevador, donde no puede ser más empática con el problema en que estaba sintiendo su compañera, y como resultado terminará herida por su frialdad al tratarla. Aunque eso tampoco le ha impedido acercarse con más facilidad a otros personajes como Gendo o paulatinamente Shinji, y es que no olvidemos que tiene recuerdos difusos del molde de donde fue hecha, o dicho de otra manera, tiene un poco de Yui en su interior. Es como si intentara cumplir su rol como esposa y a la vez madre en el caso de Shinji, un lazo maternal que por lo visto se encuentra bastante perdido dentro de esta psique. Si vemos, la figura de Rei es quien no toca el mar de LCL, el líquido en el que estaban hechos los humanos, y es la sangre de nuestra madre Lilith. La intervención del ángel Armisael es suficiente como para provocar en Rei, la primera vez en ella, un sentimiento que viene de su interior, una evolución de su propia individualidad que nos hace saber lo sola que se encuentra, aunque ya no queda mucho por hacer. Así que Rei toma una decisión que puede darles la victoria, pero implicaría su sacrificio. El poder de esta escena nos deja ver que aquella decisión la tomó por sí misma, y esta vez para proteger a las personas que le importa, como lo es Shinji, o en un grado mayor,
Gendo, cuya imagen es lo último que tiene presente antes de terminar con su vida. Porque a pesar de que ese sujeto es un ser despiadado, que no tiene corazón con nadie ni con su hijo o Asuka, quien había mandado como carne de cañón para la batalla, en el fondo fue la persona con la que más tiempo pasó y de la que conoció ese lado que solo ella, su homónima Yui, pudieron ver. Sin embargo, el peso que le otorga su sacrificio al resto del elenco pronto se desvanece cuando aparentemente sale con vida. Así es, de una explosión que desapareció media ciudad. Lo cierto es que ella murió, al menos aquella que pasó la mayor parte de la serie, y lo sabemos por esa pequeña escena del interior de la cápsula, pero el anime insiste en que algo está mal con esta Rei. Es claro que se trata de un tercer clon, uno que por cierto lleva consigo recuerdos a medias de sus anteriores homónimas, aunque los sentimientos no están incluidos. Esto se puede apreciar en la escena que comparte con Shinji en el hospital. Es decir, esta Rei es prácticamente igual a aquella de ese lejano primer episodio, incluso llevando vendajes por todo su cuerpo, aunque en esta ocasión no necesitando ayuda de alguien para poder pararse. En el fondo es como una manera de volver a empezar su relación con Shinji, pues no olvidemos que su antecesora ya había desarrollado un lazo, y lo que hay aquí es una marcha atrás, un camino que se perdió para ambos. Es de tal el dilema que se encuentran que no saben cómo sentirse al respecto de no poder comunicarse de manera humana, porque simplemente sabe que no lo es, aunque sí hay algo en esta última Rei que lo hace diferente a las demás, y es que empieza a desarrollar una aversión por Gendo. La Rei 2 guarda con recelo aquellos lentes como remembranza el día que Gendo fue personalmente a ayudarla a salir de su accidente con el Eva, que para ella fue un acto de cariño, amor. Ahora es capaz de romperlos al ya no poder comprender nada. Entonces la serie considera que ya ha sido suficiente misticismo referente a la figura de Rei, y por fin nos deja saber la verdad junto a Shinji Misato. Ritsuko, quien es otro personaje importante en estos últimos episodios, nos lo hace saber, pues en el fondo comparte algo de similitud con Rei, y es que le ha perdido el amor que supuestamente les daba Gendo. Es importante señalar algo, y es que Hideaki Anno ya predisponía que esto pasaría. Conociendo lo bueno que es para esconder referencias aquí y allá, no es raro que en el caso de Rei fuera más que obvio, o bueno, al menos para el público japonés. Resulta que el 0 en el idioma puede escribirse y pronunciarse como Rei, una cifra que también se puede contemplar en su unidad, la denominada doble cero, pero sobre todo porque el 0 no significa nada, no tiene valor por sí mismo, algo similar a los recipientes con forma de la chica que nadan en el LCL. Como Ritsuko lo menciona, no son humanos a pesar de tener la forma, y es de tal manera que no duda entonces de desaparecerla sin ningún problema, echando a perder el trabajo de años y capricho de su jefe, porque simplemente se ha dado cuenta que no puede competir con Rei si el amor de Gendo se trata. Ritsuko es una mujer que sabe mucho en la organización, pero ha caído tan bajo que ya no importa a quién le revele este tipo de información. Deja incluso implícito que el último ángel a erradicar somos nosotros, las personas, pero antes de llegar a aquello aún falta un ángel por conocer. Es sorprendente cómo Kaoru, con una sola aparición en toda la serie, ha sido más que suficiente como para convertirlo en un personaje importante. Es decir, forma parte del merchandising de las nuevas películas y siempre es un personaje que se le encuentra muy cerca de Shinji, la mayoría de las veces. Esperen un poco, ya iremos a eso. Kaoru llega a la serie como reemplazo de Asuka, lo inevitable ha pasado y la pobre chica fue relegada por completo de su cargo. Aunado a los problemas que ya acarreaba, la orillaron por fin a permanecer en un hospital. La primera vez que lo vemos transmite una tranquilidad, además de tararear el himno de la alegría, como se le conoce al cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. El personaje a lo largo de toda la franquicia se le ha asociado a la música. En el manga y luego en las películas se puede observar que tiene una habilidad para tocar el piano. Tal y como él lo dice, la música podría ser el mayor logro de los Lilims, y es que Kaoru, como los últimos ángeles, comparte algo de similitud con sus hermanos, que ya mencionamos en este video. Una especial atracción por querer comprender a los humanos, yuxtaponiéndolo a su deber de fusionarse con su semilla de Adán. Que hablando de este último, se especula que Kaoru podría ser la reencarnación de este último. Y es que no hay que ser un genio para darse cuenta si en el mismo capítulo nos cuenta que nació el mismo día que ocurrió el segundo impacto, el 13 de septiembre del 2000. Es justo en esta escena donde Shinji queda perdidamente interesado en Kaoru, por no decir enamorado. Por favor, no malinterpreten esas palabras, pero eso mismo me hace pensar luego de todo lo que ya ha pasado el chico,
Recordemos que para este punto ya no tiene a nadie, acaba de descubrir que Rei no es lo que aparentaba, Asuka ha desaparecido, Misato le desagrada, incluso sus amigos Touji y Kensuke han abandonado la ciudad luego de que esta quedara inhabitable desde el episodio anterior. Con esto quiero decir que cualquier personaje de la serie hubiera quedado embelesado con el discurso del chico. Asuka tal vez, pero creo que algunas personas ya se adelantaron con eso. Sin embargo, Shinji fue el caso, y con mayor razón pues su relación con Kaoru resulta única en la serie. Es la primera persona que lo trata bien, que no es frío ni distante como Rei, o agresivo como Asuka. Que hablando de la primera, durante este capítulo hay una clara referencia que ambos comparten algo en común, y es que no son humanos, solo comparten la forma, pero en el fondo ambos son ángeles. Sin embargo, ¿qué más acontece con Shinji? Resulta que el chico ha quedado tan interesado en su nuevo amiguito que no duda en esperarlo, sí, aparentemente. Intenta disimularlo, pero no puede ocultar el rubor de su cara. Es curiosa esta parte si comparamos la dinámica de ambos en la versión impresa. Aunque antes de eso hay que saber que la dinámica de estos dos personajes cambia dependiendo del escritor. Para ser más específicos, desde la perspectiva del creador Hideaki Anno y la de Yoshiyuki Sadamoto, creador del diseño de personajes. En el caso del primero es esta relación que hemos estado exponiendo, una de aparente fraternidad rozando lo homoerótico, y en el caso de Sadamoto una de frialdad, pues Shinji del manga intenta alejarse de Kaoru al considerarlo raro. Pero oye, resulta que es el único medio canónico donde los vimos besarse. ¿Qué? ¿Que era solo una respiración de boca a boca? Además de que Shinji en esta versión resulta mucho más hostil con Kaoru. Y como estos dos señores los considero los padres de Evangelion, pues no podría definir qué postura es la más óptima, porque los dos son igual de válidas, aunque muy diferentes he de decir. Volviendo a la serie, ambos chicos deciden tomarse un baño juntos, no homo, claro. Y la verdad es que no, pues en la cultura japonesa no tiene nada de malo que dos personas se bañen. Digo, por algo hay baños públicos. Bueno, quizás al menos para Shinji sí presente una incomodidad a no haber compartido nunca un baño, pero no le queda de otra si lo que busca es acercarse a una persona, sumado que no tiene un lugar a donde ir tal y como ya había hecho un par de veces, se queda a dormir con Kaoru. Sin embargo, y en el fondo Shinji al menos sigue respetando los lineamientos de la cordialidad y duerme en un lugar separado. Pero en el fondo hay que respetar el espacio de descanso de los demás, ¿verdad? Una secuencia frecuente en Evangelion tiene que ver con ese plano cenital de los personajes acostados. Es decir, se ve tantas veces y dicen mucho de su lenguaje corporal. En este caso ambos personajes se encuentran conversando. No es la primera vez que Shinji lo hace con otro personaje, es decir, ya había tenido una conversación con Kaji, y en el caso de Asuka con su amiga Hikari. Entonces, ¿qué tiene de especial esta escena? El hecho de ser Kaoru el único dispuesto a solo escuchar a Shinji, cosa que lo hubiera hecho bien desde mucho tiempo, pero nadie se ofrecía a escucharlo, así como él tampoco se ofrecía a escuchar a los demás, cabe aclarar. Es de esta manera que cuando por fin habla Kaoru, dice una de las frases por las que es conocido. A lo mejor he nacido para conocerte y te amo. Frases poderosas para el frágil corazón de Shinji, afecto que nunca antes se le había dicho en la serie. Lo más interesante de esto y que explica por qué Shinji se encariñó con Kaoru es simplemente porque no lo percibe como un piloto solamente. Sus adulaciones no van en torno a su profesión. Acepta a Shinji como persona y lo quiere por eso. No como en el caso de Asuka, cuyo interés al chico rondó únicamente la imagen idealizada que habían contado sobre él y su capacidad para pilotar un EVA, o de sus compañeros de salón que se interesaron al descubrir lo que hacía. Sin embargo, no se puede escapar de lo que ha sido escrito. Kaoru, o Travis como se le conoce a su forma de ángel, está conspirando para lo que fue hecho, provocar el tercer impacto. Pues una vez descubierto que Kaoru se trata del último ángel, del último enviado, se apodera de la unidad 02 y baja sin problema hasta el Dogma, lo más profundo de las instalaciones de NERV, lugar donde se cree que se encuentra Adán. Una batalla a la cual Shinji no puede creer, pero se le obliga a actuar. Es la primera vez que pelea con decisión, pues se encuentra resentido al enterarse que Kaoru también lo ha herido. Le ha mentido. Sin embargo, ni así este último deja de hablarle de manera encriptada sobre lo que debe significar su vida. Kaoru tampoco actúa por cumplir su deber, mucho menos por el placer de desaparecer a los humanos, pues no olvidemos que de alguna manera se encariñó con la vida que llevamos.
Es por ello que cuando se entera que ha sido engañado y la figura con la que pretendía fusionarse no es su padre Adán, no lo piensa dos veces y considera que la mejor salida a esto es dar su vida por la de todas las personas. ¿Le suena de algún lado? Kaoru siempre será considerado como el mártir de la serie, completamente confirmado con el resto de sus encarnaciones, es decir, en la versión manga y en las películas. Su objetivo siempre es dar la vida, sobre todo darla por Shinji. Sus sacrificios siempre van orientados a este último, pues busca la felicidad interna del mismo, la comprensión de su propio entorno y que lo acepte. Algo que se verá en el siguiente episodio, pero antes de eso, nos queda esta última escena, una de Shinji devastado al fin, como Asuka. Su voluntad para vivir desaparecerá y lo podremos contemplar en la mayoría del largometraje que da cierre al anime. Una reflexión que varias personas han malinterpretado a lo largo de los años, y mira que yo no soy nadie para decirte cómo pensar, pero a lo largo de los años me he topado con personas que creen que se trataba de un amor, cuando en realidad es una tragedia. Otros creen que Shinji es bisexual, solamente para no aparentar únicamente homosexualidad, sin saber que en el fondo, el único amor que necesitaba Shinji era cualquiera, un acercamiento, no algo necesariamente idealizado o romántico como muchos creen. El episodio cierra con esta vista de Misato y Shinji mirando el lago. Es el mismo en el que conoció a Kaoru, pero más deprimente. Las palabras de Misato no ayudan en nada a Shinji porque ni siquiera van orientadas a él, sino a ella misma. No es capaz siquiera de tocarlo o sentarse junto a él o al menos dejarlo hablar para desahogarse. Era una de las cualidades que Kaoru tenía y puso a disposición a Shinji. Es curioso pensar que la única persona que lo comprendía ni siquiera era un humano. Llegamos a la recta final de la serie. Aquí todo se acaba, sobre todo el presupuesto. La primera vez que se contempla este episodio y siguiente, vemos que lo único que brilla es una animación precaria, escenas incluso recicladas de anteriores capítulos y a grandes rasgos lo único que resalta como material nuevo son los diálogos de los personajes. Sin embargo, la historia original que orilló a Gainax a tomar esta decisión es un misterio. Se puede predecir que se debió a la falta de dinero, que es comúnmente la excusa que se le da a los fanáticos. Recordemos que Gainax no es un estudio de animación que resaltara especialmente por contar con un gran presupuesto para sus producciones. Inclusive podemos indagar en más teorías. Otra de ellas relataba que Hideaki Anno contaba con el dinero, pero no con el tiempo para acabar la serie en su capítulo 26. Por lo que su equipo tomó la decisión de trabajar apresuradamente en un par de episodios que dieran cierre a una serie tan compleja como esta. Kazuya Tsurumaki, uno de los directores de la serie, mencionó: "La agenda estaba hecha un desastre y el número de celdas se desplomó, así que hubo algunos lugares donde lamentablemente la calidad sufrió". Por su parte, Azuma Hiroki, un conocido crítico y escritor japonés, aludió en una entrevista que sostuvo con Hideaki Anno que este último replanteó el final luego del ataque que sufrió el sistema del metro de Tokio por la secta Aum Shinrikyo. Aparentemente nada en común tenía este incidente con la serie, pero al menos Anno insistió que tuvo miedo de que su serie, una muy personal, fuera censurada, o al menos inspirar a jóvenes que la veían a realizar actos terroristas. Todo esto movido por la incertidumbre y el miedo que vivió la sociedad japonesa en ese momento. Sea lo que haya sido, lo cierto es que tenemos estos dos capítulos únicos. Como sabemos, el caso de Shinji empeora luego de la muerte de Kaoru, su soledad y su relación con su padre. Podemos apreciar cómo toda la secuencia parece ser un interrogatorio del cual Shinji busca aislarse, protegerse a toda costa, pero ya no más, debe afrontar el diálogo con los demás. Las preguntas a la pantalla nos deja resaltar con la misma pregunta hasta que Shinji conteste. No sería el método más amigable, pero recordemos que la única alternativa para llegar al interior de los personajes ya debe ser una manera directa y hasta petulante. Sin embargo, no tardamos en darnos cuenta que esta especie de interrogatorio es una grupal y entre todos están ayudando. De Shinji pasamos a Misato, quien ahora le toca tener todos estos reflectores encima. Ser su turno de estar desnuda simbólicamente a todos y tener que afrontarse. Misato es descrita como una mujer que para huir de su dolor siempre recurre al hedonismo, al placer inmediato. Un estilo de vida que por lo visto ha llevado durante mucho tiempo para alejarse de su propio malestar mental, acudiendo a la bebida y al sexo.
además de rehuir a la imagen que debe aparentar, yuxtapuesta a su actitud de no querer ser una adulta completamente, no obedecer los estándares de su país de cómo debe comportarse un adulto y del tabú que trae consigo que una mujer se comporte de esa manera. Algo que se parecía cuando personajes como Asuka o Ritsuko le echaban en cara lo sucia que es. En el fondo es solo la interpretación de Misato de lo que deben pensar, y eso mismo también le trae mucho malestar emocional. Saltamos a Asuka, quien tampoco supera el abandono de su madre, su reemplazo por una muñeca. Es difícil para la chica mantener en buena imagen a una madre que de la nada le mostró indiferencia y trató de matarla. De su relación con su padre, que de la noche a la mañana la obligó a aceptar a su nueva madre. Durante toda esta secuencia vemos cómo la Asuka acepta su muerte como su última alternativa. Su única validez de existencia era ser una piloto, y al haberlo perdido, siente que ya no tiene una utilidad en este mundo. Finalmente el caso de Rei. Ella es diferente, aunque no una cualidad, sino su diferencia con el resto de las personas que la han orillado a no poder entenderlas, a ser empática con ellas. Todos ellos están formando parte de un gran escenario de teatro por alguna razón, una manera de representar la complementación humana, algo que siempre escuchamos a lo largo de la serie pero nunca llegamos a ver, pues en este lugar podría ser la representación tangible de lo que podría significar. No olvidemos que la complementación humana propone la desaparición de todas las barreras de la individualidad y mostrarte ante los demás. El miedo a pararse en medio de un escenario y que todos te observen es lo mismo a ser juzgado por sentirte desprotegido ante las críticas de los demás, la inseguridad y la soledad del individuo. Los fanáticos de la serie todavía no se ponen de acuerdo sobre el tiempo en el que transcurren estos dos episodios. Mientras hay quienes creen que se trata de un final distinto al que ofrece The End of Evangelion, hay otros que aseguran forma parte del mismo y que estábamos viendo aquí son las barreras de los individuos desaparecidas, el plan de complementación humana en acción. Y seguimos con el mismo tipo de narración. Para este punto cualquier espectador podría preguntarse en qué momento acabará esto y seguiremos con el hilo argumental. La serie procura dar un final satisfactorio con la conclusión que todo el mundo esperaba. Necesitamos de los demás para vivir, sentenciamos el aislamiento porque eso no es vida, y la única manera de encontrar la paz en común es teniéndola dentro. Este último capítulo se lo dedica a sus dos personajes más conflictivos, cuyas infancias fueron arruinadas por circunstancias similares. Este último episodio habla sobre el individuo. No se puede amar a los demás si uno no se ama a sí mismo. Shinji no puede ser feliz porque no se ha permitido intentarlo. La vida no es fácil, pero es lo dura que tú quieras. Si lo ves desde un punto de vista pesimista, entonces lo será, y todo te parecerá una basura. Pero si en cambio eres capaz de encontrar valor en las cosas, puedes ver cómo tu entorno cambia, como lo es en ese ejemplo de la lluvia. Entonces, ahora tomando en cuenta que Shinji es capaz de moldear su ambiente y convertirlo en suyo, es cuando podemos volver a la realidad. ¡Baka Shinji! Supongo. Entramos a esta secuencia de una vida idealizada, como si todo lo acontecido en la serie hubiera sido un mal sueño del protagonista. Vemos que su amiga de la infancia lo despierta porque lo aprecia. Tiene a sus padres vivos y juntos compartiendo una tranquila mañana. La ciudad parece radiante y viva. Por si no fuera poco, podemos enterarnos de que la ciudad en la que viven pronto se convertirá en la capital y muchas personas están mudándose ahí, entre ellos una peculiar chica que se le hace tarde para su primer día en clases, así que no duda en correr con una rebanada de pan en la boca. Los chicos se conocen por un vergonzoso azar de la vida, con calzones de por medio, pero la vida parece todavía andar. La escuela que antes percibíamos como un lugar lúgubre para Shinji, ahora parece agradable, rodeado de sus amigos y una mujer atractiva como maestra. Pero esto no es Evangelion. Quizás se lo hubiera hecho otro estudio de animación, pero es claro que esto es una realidad que no puede existir, porque nadie tiene una vida así de perfecta, aunque todos aspiremos a quererla. Al menos para muchos japoneses que día con día se escudan de sus vidas monótonas, sumergiéndose en animes con harems, romances irreales y hasta sexo a servicio del protagonista. Shinji es un reflejo de todos nosotros, no lo olvidemos. Esa no es una realidad, es una fantasía. Evangelion es un aprendizaje que nos enseña a aceptar nuestra realidad. Por algo el mensaje de aceptar la realidad persiste en el largometraje,
con esas escenas live action del cine y las calles aledañas. Esa es tu realidad. Los maniquís con cosplay de Asuka, Misato y Rei son eso, una irrealidad que contrasta con el resto de las personas. Quizás si el creador Hideaki Anno no hubiera pasado por un episodio depresivo, mismo que canalizó creando este proyecto, no estaríamos hablando de él. Es más, si las circunstancias que perjudicaron a su compañía no lo hubieran obligado a trabajar a marchas forzadas, tampoco tendríamos este final tan único. Podríamos decir que el discurso cayó tras el éxito. Por algo tenemos incluso mangas dedicados a expandir esa fantasía de Shinji, reconstruyendo a sus personajes en simples caricaturas de lo que son. Shinji como un chico simplemente tímido, Asuka y Rei como intereses románticos e insulsos, y un mundo donde el peligro constante de morir por una amenaza inefable no existe. Al parecer, varias personas no quedaron contentas con el resultado. El análisis interno en la mente de sus personajes les pareció algo abrupto, sin sentido. Se sintieron estafados ante una serie que siguieron religiosamente cada semana. No por algo, tras el final del anime, varias personas inconformes vandalizaron las instalaciones de la compañía, y Hideaki Anno y su equipo recibieron cartas con amenazas de muerte. La inconformidad de varios fanáticos llevó al estudio a replantear el final y ofrecer uno condensado en la película que ya conocemos. Pero a final de cuentas el propósito ahí está, el mismo pero con más presupuesto. Los análisis a sus personajes ahí están también. En el fondo, una serie que fue reconocida por haber logrado criticar y a la vez encantar al público de su país. Y así se llega al final de este episodio 26. Esas felicitaciones no son solo para Shinji, Asuka, Misato, son para el espectador que ha logrado volver a la realidad y ha decidido afrontarla. Hideaki Anno se despidió de todos con esta carta de agradecimiento. En Japón no se atiende habitualmente la depresión u otras afecciones mentales. A pesar de existir la ayuda de psicólogos, muy pocos deciden ir. Un problema que generalizamos a varias partes del mundo. Tan solo en mi país de origen, México, no hay demasiado apoyo a esto ni tampoco se le da la importancia que debería tener. Si tengo que terminar con unas palabras conmovedoras, es un agradecimiento a esta clase de obras que son enriquecedoras para la mente, para esos autores que son capaces de mostrar parte de su intimidad y crear magia con eso, a las personas que piensan en que todavía hay esperanza y sobre todo a ti, que has seguido estos videos y me has brindado mucho apoyo. En serio, gracias y espero podamos vernos pronto.